nuestra aplicación y qué componentes colocamos en cada una de las capas. Bien, ¿qué tenemos? Estas son nuestras arquitecturas de capas. Y yo les dije que nosotros íbamos a tratar de identificar de manera unívoca responsabilidades de cada componente dentro de la arquitectura. Bien, si ustedes tuvieran que desarrollar una funcionalidad pensándola de punta a punta, eh, ¿por dónde empezarían? ¿Sí? ¿Empezaríamos desde acá para adentro o empezaríamos desde adentro para afuera? ¿Qué opinan ustedes? Iniciar desde la vista de lo más externo y terminar en la base de datos, o comenzar desde la base de datos y desde ahí traccionar la solución hasta la vista, o pararse en el medio y bueno, de ahí tratar de determinar qué componentes van. Pero básicamente la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Out-in o in-out? ¿Qué piensan ustedes? Yo iría desde la base de datos hasta la parte de la presentación, digamos. Bien, ¿y tenés alguna razón? Básicamente para tener bien definidos los campos y cómo se van a relacionar las entidades y en base a Ujú. eso armar la estructura del programa. Después se puede alterar un poco, ¿no? Obvio, ¿no? Pero bueno, como para tener una base. Muy bien, es buen punto. ¿El resto de los compañeros qué dice? Sí, yo también optaría por primero la base. Primero la base. Sí. Sí. Y ustedes me dirán, sí, bueno, pero hay una respuesta correcta, hay una respuesta incorrecta. No, no hay una respuesta incorrecta y no hay una respuesta 100% correcta. Vamos a ver nosotros cuál es el esquema que nos parece a nosotros que va a rendir mayor cantidad de frutos. Pero la idea es, yo les tiro así disparadores, después vemos a ver eh, desde qué lado nos inventamos más. Hay una realidad que uno cuando empieza a maquetar la aplicación y cuando uno tiene esquema planteado de antemano, desde dónde van a empezar uno o el otro, me parece que empezando desde afuera hacia adentro, nosotros partimos de un requerimiento específico del usuario. Estoy planteándole las situaciones, ¿eh? No, no hay una respuesta correcta, sino un, hay una forma de cimentar la aplicación de una manera más prolija o mejor. Es decir, no es que, como ustedes me dicen, empezando de acá para acá es mejor y hay antes que de acá para acá es mejor. Cada una de las perspectivas tiene su pro. Entonces, si uno piensa desde acá, estaría pensando en que la aplicación es traccionada desde los requerimientos de los usuarios y entonces en función del comportamiento del usuario voy generando o voy cayendo en cascada hacia cada uno de los componentes. ¿Eso en qué me va a terminar? En un esquema donde solo va a haber en la base de datos los, las entities, vamos a poner un nombre, las entities que fueron traccionadas por el caso de uso que están resolviendo. Y eso está bueno. Es decir, no voy a tener esquemas acá dentro metidos tan cargados que nunca van a ser necesarios por el lado del cliente. Si nosotros pensamos nuestras soluciones desde el punto de vista de que nos pagan por funcionalidades, supónganse que pensando en ustedes, ¿no? Que yo desarrollo primero la base de datos y no entrego valor, pero dediqué varias iteraciones a la base de datos, pero no hay nada que el usuario pueda usar y seguramente haya pagado de más por cosas que por ahí uno no usa, no sé. En Básica 2 nosotros veíamos el esquema de una calculadora tonta que solo sabía sumar. Pero ustedes determinaban fehacientemente que el eje de cambio era por continuar con el resto de las operaciones. Entonces, si es sabido que es un cliente, empieza diciéndome que quiere una calculadora que sume,
Si yo tracciono esto desde acá, desde out-in, voy a terminar en una calculadora con una sola operación. Pero si yo empiezo de adentro para afuera diciendo, no, no, pero todas las operaciones que me va a pedir son suma, resta, división y multiplicación, antes de darle la suma, yo ya le diseñé toda una calculadora y seguramente él nunca las necesitó. Entonces de repente le va a salir más caro o voy a terminar yo perdiendo plata como desarrollador porque nunca me lo pidió. Entonces tiene un beneficio de que nuestra aplicación, lo más slim o fit, pensando en requerimientos, siendo de afuera hacia adentro, y por ahí, de la otra forma, ustedes empezando desde acá, puede llegar a pasar que tengan muchas funcionalidades escritas, ¿de acuerdo? Muchas entities, muchos servicios, muchas interacciones, tal vez AVMs, que no son necesarias no son traccionadas a partir del uso del cliente. ¿Se entiende la discusión? Sí, profe. Bien. Y bueno, y ahí ustedes deberán determinar cuál es el mejor, cuál es el mejor nivel para tomar. Y por ahí nosotros podríamos llegar a decir, bueno, me paro en el medio, nosotros sabemos que mi aplicación va a ser consumida por muchas interfaces o lo infiero, entonces puedo decir, bueno, empiezo por los servicios. Empiezo a partir de un caso de uso, trabajando desde el medio con el servicio, genero los modelos o las entidades estas que ustedes ven acá, genero los modelos, a partir de ahí generaré sola la interacción e irá creciendo mi base de datos a medida que lo voy necesitando. Creo que por ahí va a venir toda la discusión que vamos a plantear durante la cátedra y se prefiere cimentar mi aplicación de esa manera. No lidiar al principio con todos los rudimentos de la parte web, por más que si uno piensa en desarrollo guiado por el comportamiento del usuario, sí o sí iría de acá para allá, pero tampoco el otro extremo de diseñar todo el esquema de base de datos y después de ahí venir desacrando hacia la izquierda. ¿Por qué? Por esto que les digo, que va a quedar muy grande esto y seguramente no haya ningún servicio que lo consuma y por ende no haya nadie que pague por eso. Esa es la discusión que yo les quería plantear. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué les pareció? ¿Hay opiniones encontradas? ¿Están de acuerdo en empezar por los servicios y de aquí ir qué necesito para atrás y para adelante en función de casos de uso? ¿Qué les parece? ¿Jugada la apuesta? Sí, para mí tiene sentido. O sea, cuando hablamos de los servicios sería como, supongamos, la lógica del negocio Sí, que estamos señor. hablando, ¿no? Estamos hablando de Sí, la lógica de negocio. bien, sí, para mí me parece bien. No me parece descabellado empezar de la base de datos. Si ustedes tuviesen hoy en una cátedra de base de datos, le diría, y sí, un buen diseño de esquema de base de datos para ustedes representaría mucho valor. No sé, en base de datos ustedes estudiaban el dominio del problema, generaban toda la estructura de tablas, relaciones entre tablas, y después se jugaban a que haya algún sistema que lo consuma. La realidad es que en Taller Web, con este esquema que les proponemos nosotros, arquitecturas en capas, y el dinamismo de una metodología ágil, donde yo voy a entregar valor cada determinados sprints o tiempo estipulado, y obviamente ese esquema de tener todo el diseño de base de datos al principio y es muy costoso. O por lo menos no voy a entregar valor o voy a gastar muchos créditos de eh, velocidad de implementación del equipo en por ahí atributos de una entidad que no van a persistir en el tiempo, ¿no? Viene por ahí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de identificar qué componentes vamos a colocar o qué iría en cada una de las capas. Entonces, pensándolo en nuestra vista, del componente vista va a haber la presentación, las responsabilidades que vamos a colocar aquí van a ser capturar los datos del usuario y mostrar los resultados de las operaciones. Eso creo que no tiene
Ninguna duda tienen, pero la lógica de negocio que ustedes, o sea, lo que van a colocar acá, el por qué lo colocan, capturo datos de usuario y les muestro los resultados. Eso todo va a la vista. ¿Sí? Las anotaciones típicas, ustedes van a encontrar todo en la infraestructura de su proyecto en WebInf. Eso ya lo hemos visto, ya lo han repasado, así que en ese sentido no deberían tener ningún problema. Ahora bien, la otra componente que nosotros vimos es el controlador. Me vuelvo un poquito para atrás, es modelo vista controlador, el patrón MVC, vista controlador, y aparece acá un sabor DTOs, pero bueno, eso ya lo vieron en los videos. Pero el modelo vista controlador viene por ahí. El controlador, ¿qué rol de combate tiene? Bueno, tiene el rol de el enrutamiento. ¿Qué es el enrutamiento? Va a recibir las peticiones, intercepta las peticiones, ya sean get o post, depende de lo que estén queriendo hacer, van a extraer los parámetros y van a invocar el servicio que corresponde para esa petición y van a decidir qué vista renderizar. Es decir, este controlador va a ser el punto donde yo voy a tener todo el enrutamiento de las peticiones. Para nosotros las peticiones van a ser, en principio, de tipo verbos HTTP GET o POST, pero cualquiera de los que ustedes conozcan de la semántica HTTP. Y lo que sí tenemos acá es la anotación @controller. Todo lo que sea anotado con @controller va a tener el rol de combate del enrutamiento. ¿Alguna duda acá? Las responsabilidades, el por qué, yo creo que todas las identifican, ¿no? Entrando un poquito más hacia adentro, ya dentro de esta capa de acá aparecen los servicios. Bien, entonces nos venimos a servicios. Como recién dijo nuestro compañero, en el servicio que vamos a tener todas las reglas de negocio. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a orquestar todas las reglas del sistema, ¿no? Nosotros le pusimos es el cerebro, pero siempre que nosotros hablemos de requisitos funcionales van a estar puestos acá. Ustedes van a escribir todas las reglas de negocio acá. Y aquí es donde ustedes van a tomar todas las decisiones. Si hay algo que ir a buscar a la base de datos, si hay algo que guardar en la base de datos, si hay que hacer alguna operación matemática, si hay que consultar algo. Y aquí aparece un jugador importantísimo, es que es el lugar que nosotros vamos a definir específicamente para lanzar las excepciones si algo falla. Las anotaciones que ustedes van a tener son @service y para nosotros en particular definimos un esquema de interfaz e implementación. Es decir, todos los servicios van a tener una interfaz con un nombre y con el mismo nombre la implementación concreta con el sufijo implement y la anotación de @service. En lo que han visto ustedes, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que les surja de que por qué colocamos las reglas de negocio aquí? Como ¿No? profe, perdón. Nosotros dijimos, o sea, estamos definiendo que aquí colocamos todas las reglas de negocio en el servicio. ¿Les hace ruido? ¿Les parece el lugar correcto? Ah, no, no, está bien. Bien. Después seguimos avanzando y aparecemos con el repositorio. Acá vamos a tener toda la abstracción de la capa de acceso a datos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como nosotros vimos, o por lo menos interpretamos, que todo el acceso a datos que nosotros vemos acá, en esta componente de acá, el acceso a datos, nosotros vamos a establecer operaciones de consultas, de modificación de la base de datos, pero queremos manejar esta componente acá de manera intercambiable, lo que hacemos es colocar una capa de abstracción y colocamos para nosotros nuestra infraestructura, que son las implementaciones de nuestros repositorios. Entonces, a través de esa capa de abstracción, yo voy a poder alejarme de la semántica o por lo menos del especialista en el motor de base de datos y me transformo en un desarrollador que sabe de Java, pero no necesariamente sabe de Data Modification Language o
Data Definition Language específico del motor en base de datos que estamos usando. Entonces lo que buscamos aquí es encapsular todas las consultas de la base de datos. Nosotros usamos Hibernate. ¿Y cuál es la misión? Persistir y recuperar entidades. Acá va a haber unas cuestiones específicas de búsquedas y todo ese tipo de cuestiones que, bueno, lo harán complejo en función de lo que quieran lograr en la aplicación que ustedes están desarrollando. Y las anotaciones acá también va a haber interfaces y va a haber repository. Entonces, haciendo un repaso rápido, tendríamos nuestra aplicación, tenemos @control en nuestros controladores, @service para los servicios y repository para los repositorios. Y esas son básicamente nuestras capas. Para terminar en el modelo. El modelo es la componente que vamos a usar en casi todas las capas de interacción con nuestro sistema. Entonces, ¿qué van a representar? El dominio y son los conceptos que modelan la situación problemática que estoy representando. Entonces, si estoy desarrollando un sistema de gestión académica, acá va a haber dominio alumno, dominio docente, dominio materia, dominio cursada, todos los dominios que ustedes definan. Y en particular, van a ser clases del tipo POJO para nosotros, que es Plain Java Java All Object. ¿Qué sería eso? Son clases que no tienen, en principio, no tienen reglas de negocio insertas en los comportamientos, sino que tienen los atributos y los métodos específicos para accesarlos, tanto el getter y setter, por ese criterio que vimos nosotros por ese principio, el principio de acceso uniforme. Bueno, y ese es el recorrido de de nuestro mapa del sistema. Ahora bien, yo me preparé un esquema, no sé si se llega a ver, hice un diagrama, me instalé un plugin para hacer, para hacer gráficos, ¿eh? Tipo Dry.io, pero yo me instalé un plugin, bueno, me logra estos gráficos que me gustan mucho. Entonces, eh, fíjense, ¿llegan a ver o lo ven bien ahí o quieren que agrande alguna parte? No, se ve bien. Bien, si recorremos la petición del usuario, fíjense, le va a estar las componentes del navegador web, o sea, estamos como queriendo verlas en vivo, ¿no? Las componentes del navegador web se renderizan y envían datos, un ida y vuelta, ¿de acuerdo? La capa de presentación están las vistas que yo les voy a entregar y disponibilizar al cliente en el navegador web. Ya vimos que las toma desde esta ruta en mi proyecto. Esas peticiones HTTP me van a venir inyectadas o hecho el binding por Spring para mí, donde todos los datos que me vienen de los formularios me van a venir inyectados o populados esas entities dentro de los model map, que son nuestros mecanismos de clave y valor que hemos visto. Y esas solicitudes van a ser tomadas o capturadas por los controladores, que son los que se hacen dueños de cada una de las peticiones. Y ellos tienen la responsabilidad de orquestar el flujo, como vimos. Cuando digo orquestar el flujo, muchas veces se van a encontrar con que un controlador no consulta nada, solo despacha una vista. Bueno, eso existe, ustedes lo han visto cuando cualquier consulta es despachada a login, bueno, es esto, pero normalmente orquesta el flujo y no es mezquino ni no tiene, eh, no es caprichoso, por decirlo así, que tiene una razón de ser. Fíjense, hay un solo sentido donde el controlador consulta la capa de servicio, pero la capa de servicio no conoce la capa de presentación. La que sí conoce es esta, que sabe qué servicios, o sea, qué pedirle a la capa subsiguiente. Entonces, el controlador va a orquestar el flujo, recibe e invoca algún comportamiento en un servicio. Por eso que ustedes en los controladores inyectan los servicios. Esto me permite a mí
generar pruebas unitarias y moquear las componentes que no están bajo mi órbita de testeo. Cuando el servicio recibe, por decirlo así, recibe la petición de parte del controlador, él tiene todas las reglas de negocio, hace las validaciones y en caso de requerir algún dato, ¿qué hace? También, fíjense que la flecha va hacia un solo sentido y no otro. La capa de negocio conoce la capa de persistencia, pero la capa de persistencia no conoce quién lo está consultando. Siempre es este sentido. El repositorio lo que hace es interaccionar contra la base de datos. Y este repositorio sí tiene ida y vuelta porque es el que sabe y el que me va a dar los datos desde o mi base de datos en memoria o de mi motor de base de datos MySQL o la implementación que yo concretamente tenga. Y fíjense que todos interactúan o de una manera u otra. La capa de persistencia mapea las entidades, la capa de servicio manipula las entidades y la capa de controlador usa las entidades. Hoy nosotros vimos que había una componente de TDO metida en todo esto. ¿Y qué rol tiene? A ver, por lo que han visto en los videos. Nosotros vimos acá Entity, vimos todos, pero el DTO no lo puse. ¿Qué creen que está pasando? ¿Para, para qué nos ayudarán los DTO? Estuve ya chusmeando el proyecto. Ajá, ¿y O cómo sea, te fue con eso? no, bastante bien, fue complicado al principio. Ajá, Y nada, ya tuve que hacer un DTO bien. para pasar datos a la vista. Para hacer una lógica de CSS básicamente con Tailwind para pasarle esos datos, como cada objeto tiene su propia lógica, para no ponerlo en la entidad, Ajá, hice un DTO de esa entidad con solamente los datos que necesita la vista, con un método para saber qué CSS va a usar, y ese es el objeto que le paso a la vista, no le paso a la entidad, sino que le paso el DTO. claro. Muy bien. Eso es una usabilidad. ¿Y algún otro se topó con la necesidad de crear dentro de su proyecto los DTOs? Yo todavía no creé ninguna clase de DTO, pero entiendo que es como para lo mismo que dijo el compañero recién. Es como para pasar lo justo y necesario a la vista y no dar mucha información al cliente, por lo que entendí. Perfecto. Muy bien, va por ahí. Es decir, imagínense que nuestra base de datos, siempre pensando nuestras entidades, contienen toda la información que a mí me permiten trabajar. Fíjense, el controlador lo usa, el servicio lo manipula y la capa de persistencia lo mapea. Entonces de repente nos encontramos con qué, con que si yo despacho una entity, o sea, un modelo mío tal cual lo tengo persistido en la base de datos, y obviamente voy a estar, no digo exfiltrando información, pero brindando más información de la necesaria. Entonces, como ustedes siempre atrapan acá en la capa de negocio, servicio, tienen todas las funcionalidades, muchas veces brindan servicios que solo quieren saber, no sé, eh, usuario, el nombre de usuario y pongámosle que es el email, y ustedes almacenen un hash de la contraseña. No tiene sentido que le devuelvan ese, ese usuario que está persistido con todos sus datos, DNI, contraseña hasheada acá a la vista, porque él solo necesita tal vez una respuesta si es válido o no es válido, o si ustedes quieren listar usuarios disponibles no sé, están en modo administrador y quieren listar todos los usuarios con determinado rol en el sistema que están desarrollando, no sé, en un sistema de gestión de pedidos, por ejemplo, todo aquel usuario que es capaz de cambiar el estado a un pedido. Bueno, que tenga un rol de pedido manager. Entonces, si ustedes devuelven en ese listado, lo devuelven tal cual lo obtuvieron acá, y ustedes persisten mucho más datos que la tentación inicial sería devolver la entity completa o por lo menos una lista de entidades que cumplan con ese criterio del rol que estoy buscando y obviamente
cuando lo quieran desplegar en el navegador, tal vez usan dos atributos, muestran en el navegador, y los otros les quedan disponibles. Y algún usuario con un poquito de expertise y comportamiento malicioso podría llegar a extraer información que no era necesaria irradiarla. Y después, porque siempre va a pasar que lo que yo persista muchas veces no es todo lo que se necesita. Digamos, mis entities pueden llegar a tener más campos de los que realmente se necesita para la solución para entregar solución a mi vista. No sé, así como va a haber campos que no se persisten porque son transient, solo los necesito porque modelan algo de mi problema que estoy resolviendo, pero en la base de datos no. Bueno, eso tampoco lo devuelvo. Y ahí aparece el rol de los DTO. Es decir, armo los datos que verdaderamente necesito para pasarlo a mi capa de servicios y después de ahí decidir al controlador cómo pasa los datos y se renderiza a la vista. Bien. eh, Habiendo dicho esto, supongamos que en una situación problemática cualquiera se necesita enviar un correo electrónico al finalizar una acción. Supónganse que realizan un pedido en el sistema de, de solicitud de, no sé, de un de una casa de comidas y necesitan enviar un correo electrónico para finalizar la acción. Eh, En este esquema sí que tenemos, ¿no? O sea, hay una solicitud, un pedido, se finaliza con el pedido, o sea, la acción de solicitar ya está finalizada, necesitan enviar un correo electrónico. ¿En qué componente deberían inyectarlo? Esta responsabilidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿A dónde lo meten? En la parte de servicios, Bien, ¿y por qué? porque es la parte que maneja, ¿cómo se dice? La lógica de negocio. Muy bien. Y eso es 100% correcto. ¿Y por qué lo harías ahí? Entiendo el punto. ¿Y por qué me dirías que no lo colocarías? Digamos, si de arriba abajo vos lo colocas acá, alguno se podría llegar a tentar y decir, bueno, lo meto acá, en el controlador. ¿Por qué no lo pondrías en el controlador? No porque yo lo dije y porque dicen que todas las reglas de negocio van acá porque lo acabamos de describir. Ah, claro. Vamos, por qué no lo pondrían acá? A ver. Porque son distintas responsabilidades, a mi entender, ¿no? O sea, Bien, responsabilidad está bien. Yo me he tentado, ¿sí? Yo me he tentado porque para llegar al desarrollo, para encontrar el equilibrio entre in-out y out-in, me he tentado partir del comportamiento del usuario, ¿sí? Y nos ha pasado en cátedras anteriores, ¿no? Que nosotros siempre empezamos desde la capa de presentación a mostrarles a ustedes, porque es nuestra forma natural de cómo navega uno en la aplicación. Me viene una solicitud web, tengo la capa de presentación, tengo la vista, porque es lo que genera que estoy avanzando. Es decir, ustedes me preguntan, sí, desarrollé servicio, estoy probando, pero ustedes se van a tentar a querer ver algo en la pantalla, que el navegador web lo muestre. Ah, agregué, bueno, devolvemos una lista con el que acabo de agregar más los otros que tenía. Entonces, yo me he tentado y muchas veces he colocado codificación que en ese momento no sabía si va acá o va acá. ¿De acuerdo? No es que siempre ustedes van a tener la balanza inclinada hacia un lado y a veces se van a tentar escribir código en otro lado. Ahora, para esta situación que les acabo de plantear, eh, es obvio que es flujo del negocio. Si es negocio, va acá. Y en este esquema que yo les propongo, siempre mis controladores tienen que quedar livianos. Ojo, algún, algún if va a tener que haber en mi controlador, ¿no? Porque ustedes dicen, todo código sin branch
evoluciona a código con branch, es decir, no puedo mantener mi controlador tan limpio de que recibo una petición, llamo al servicio, el servicio me devuelve, despacho la vista. Es decir, sería un pasamanos. Y alguna lógica va a tener que tener, pero sí estoy seguro que no reglas de negocio. Pero si ustedes se tientan, o sea, venimos recorriendo así, venimos recorriendo, llego al controlador. Y en determinado momento digo, es el momento indicado para enviar un correo. Es el momento indicado para enviar un correo. Ya el servicio hizo lo que tuvo que hacer, eh, se terminó con todo el pedido, bueno, y yo coloco la lógica de negocio acá. Me tenté. Entonces, si yo la coloco ahí, o sea, les doy el por qué moverla, ¿no? Para que no quede caprichoso, como les digo, que si es lógica de negocio va acá. Pero si ustedes lo colocan acá, yo hoy estoy seguro de que a mí me consumen a través de un navegador web. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero ¿qué pasa si mañana me consumen como API y me consume de acá otro señor desde un celular o me consume desde otra aplicación? Yo expongo hacia afuera mis servicios. Es decir, él no me va a entrar por mi controlador acá. Posiblemente me entre por acá. Ojo, seguramente haya un REST controller acá, pero yo ¿qué me voy a encontrar? Con que el controlador que antes orquestaba las solicitudes de mi solicitud de pedido y despachaba el correo está acá. Supongamos que le entro por acá a otro controlador REST y este solo necesita, o sea, me involucra el servicio y quiere también consumir mis pedidos. Bueno, él entra por el costado y viene acá. Entonces, en ese escenario, donde yo agregaría, lástima que no lo agregué acá, para la próxima lo preparo y les hago un REST controller acá que sea tipo API. Si ustedes tuvieran que consumir de nuevo, ¿qué pasaría con esa funcionalidad del envío del correo al finalizar la acción? La puse acá. Y de repente hay otro cliente, ya no es un navegador web, que ya no tiene vistas, no tiene HTTP, HTML y no JSP, sino que es un celular que me consume por acá tipo API. ¡Puc! Me cae acá otro controlador y cae de nuevo acá. ¿Qué opinan? ¿Qué hacen? ¿Están escribiendo en el chat? No los estoy viendo. No sé, profe, me pongo a llorar. No se me ocurre. Pero, bueno, es buen punto. Siempre tenemos la opción de llorar, ¿eh? Le Siempre pregunto a la IA, profe. ¿Eh? Le Claro, pregunto a la también. IA. Sí, señor, le pregunto a la IA. Sí, le preguntan a la IA. Bueno, acá digo, si yo tengo código acá y que voy a necesitar al lado, ¿qué hago? Duplico. Es decir, me voy a encontrar con que la IA me va a decir, che, si vos necesitas enviar un correo al terminar una acción y lo tenías acá y ese código ya lo tenés, duplicalo acá. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Entonces ustedes van a terminar duplicando el código. El controlador, por regla, siempre tiene que ser liviano. Entonces, cuando ustedes ven que alguna funcionalidad por el fragor del combate y porque uno maqueta al principio, pero después va resolviendo on the fly, como yo siempre digo. Y bueno, esa funcionalidad que inicialmente la tenía acá, si yo la tengo que repetir en diferentes controladores, y es código SMEL, ya tengo evidencia suficiente de que hay que hacer un refactoring de mis controladores, y esa, no solo porque se ha repetido, ojo, es una señal, un indicio. Puedo llorar,
invocar a la IA, pero la realidad es que es una regla de negocio y debería venir a parar al servicio. Pero bueno, es por ahí la guerra. Eh, no sé si se comprendió la discusión. Bien, Sí, ok, ahora volvamos a nuestra presentación. profe, perdón. Sí, Tiene cierta relación con los principios SOLID que vimos en su momento. sí, Ah, tiene totalmente. Tiene. La relación fundamental es la de responsabilidad única, ¿de claro, acuerdo? Sí, tiene. sí, ok, Y también acá en estos patrones tenemos varias. Eh, eh, Interface segregation, lo vemos. Nosotros, en Interface segregation, nosotros, a ver, espérenme que me vuelva la presentación. Nosotros siempre, siempre, siempre trabajamos con interfaces, ¿de acuerdo? Siempre trabajamos con interfaces. Entonces, esas interfaces no son interfaces enormes que obligan a las clases concretas repository o service que implementen muchos comportamientos y dejen comportamientos vacíos. Acá aplica el principio de interface aggregation también, donde ustedes definen, no digo al extremo, porque el principio SOLID dice que ustedes van a tener la mejor expresión de interface aggregation es un comportamiento por interfaz. O sea, defino la interfaz comparable. Bueno, tengo un método compare o compare to, nada más. Defino y un solo criterio. Tengo la interfaz medible y tengo un solo método medir. Tengo la interfaz movible y tengo un solo método mover. Esa es la máxima expresión de Solid en interfaz segregation. Nosotros la aplicamos, pero manteniéndolo lo más delgada posible en nuestras interfaces, solo agregando los comportamientos que, en función de esto que les digo, de tratar siempre de tomar un caso de usuario y recorrerlo de punta a punta, entonces, no cargar con interfaces de, por ejemplo, la más común es la de servicios, perdón que me mueva a esta, la de repositorio, esta interfaz de repositorio es la más común para nosotros sobrecargar con comportamientos. ¿Por qué? Y porque estoy seguro que mi repositorio por lo menos va a saber guardar, recuperar, eliminar y actualizar. Mínimamente a estas interfaces le ponemos 4 comportamientos de entrada on the fly, como digo yo. Entonces esa interfaz es candidata a asignarle más responsabilidades de las que yo necesito. Y por ahí, tal vez la entity es una tabla que nunca cambia, o sea, el contenido de una tabla que nunca cambia. Por ejemplo, si estamos interactuando con provincias, es muy probable que el repositorio de provincias, ustedes se tienten a que esa interfaz tenga guardar, recuperar, borrar y actualizar, cuando en realidad la única era inyecto los datos por un script y solo tengo recuperar. ¿Se entiende? Entonces, 100% aplicable los principios SOLID en todas las componentes que nosotros tenemos. Y esto que les digo de lo que estábamos charlando, de dónde colocar qué, tiene mucho sentido cuando yo les digo eh, cómo es, dónde inyectar el comportamiento. Eso va a sobrecargar mi servicio. O sea, además de hacer lo que tenía que hacer, va a tener que tener una responsabilidad extra. Y si tiene una responsabilidad extra, tiene otra razón para cambiar. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con mantener lo más delgado posible cada una de las componentes que están viendo. Interface segregation, dejando lo más ligera posible
las interfaces y solo agregando los comportamientos que yo voy a implementar. Y si yo encuentro en un @service, o sea, la clase concreta que implementa, la que tiene el sufijo implement, y no puse código adentro, bueno, esa interfaz está fallando al principio. Presten atención en estas, que son las más tentadoras, como les digo, ¿no? Porque el ABM es lo primero que ustedes quieren. Imagínense que nos tentamos siempre a tener una base de datos completa, y lo que queremos probar es que yo actualizo, borro, modifico los datos, y por ahí el cliente nunca los necesitó. El caso este de las provincias, ¿no? ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, profe. Ok, muy Gracias. bien, muy bien. Ya avanzamos un poquito más. Hoy es una clase que, ya les digo, vamos a trabajar así. Bien, el siguiente paso, y si ustedes me preguntan, bueno, me dijiste que de atrás para adelante, sí, pero ojo de dónde empiezo. Me dijiste que de adelante para atrás, sí, pero ojo, porque puedo llegar a estar generando, porque, y un punto que, perdón que vuelva y sea reiterativo. Otro punto en contra que ustedes tienen empezando desde el navegador para atrás es que van a perder la vista en un determinado momento, y van a caer en eso de que hay muchas responsabilidades que son reglas de negocio y pasarían el servicio y se las come el controlador. Eso les va a obligar a refactoring. Pero la tentación que uno tiene, si uno empieza de acá para acá, lo primero que hacen es sobrecargar los controladores con comportamiento. Acuérdense, mis controladores siempre flacos. Siempre flacos. Bueno, entonces, nosotros trabajamos en un esquema de TDD. Desde que empezamos estuvimos viendo TDD. Entonces, básicamente, si estamos en un esquema de TDD, hay alguien que no me acuerdo quién fue, pero dice que los errores se esconden en los extremos. Entonces, siguiendo esa lógica de que los errores se esconden en los extremos, vamos a tratar de definir nuestros casos de error. Pero cuando yo les digo definir nuestros casos de error, no les estoy diciendo buscar errores por tipo, que yo esperaba un número y me llegó una letra, no. Yo les digo buscar casos, límites y frontera, donde alguien estaría violando con datos válidos mis reglas de negocio. ¿Se entiende hacia dónde voy? Sí, es como muy de QA eso. ¿Eh? Es Muy de como muy QA, de tal QA, cual. sí. Sí. Muy de QA. Bueno, la pregunta de ustedes va a ser acá, antes de que me vaya de este lugar, es que ¿por qué esta luz es tan distinta a esta? Adivinen por qué. Porque me apareció acá mejor esta diapositiva y logré digo pensando en ustedes para descontracturarlos un poco, de que ¿por qué luces tan distintas? Porque usé la IA acá. Me dice mejor esta diapositiva, cuando la tenía así, texto para arriba y para abajo, y me dijo mejorarla así, y acepté el cambio. ¿Mm? Así que acepten, a veces acepten siempre la IA, y no es que les va a dar resultados inesperados. Pero bueno, para esto era. Entonces, errores de validación. Siempre casos de error, pero siempre tratando de definir el comportamiento. Errores de validación. Miren qué metemos, qué meteríamos o qué podríamos llegar a tomar en cada una de las capas. En la capa de presentación y controlador, campos obligatorios y vacíos. ¿De acuerdo? Acá tendríamos que prestar mucha atención a tipo el arroba en el email, algún precio negativo, lo tomamos acá. ¿De acuerdo? En vez de pensar en el camino feliz directamente cuando empezamos a desarrollar, pensemos eh, en guiarnos qué pasa si algo sale mal. No sé. Si van a registrar un usuario o, por ejemplo, van a crear un pedido, ustedes van a necesitar datos obligatorios.
Bueno, esas validaciones podrían estar en la capa de presentación y de controlador. Ahora, en la capa de servicio solo vamos a aplicar reglas de negocio. No sé, violación de unicidad. ¿Qué pasa si están creando, al registrar un usuario, están creando un usuario y ese usuario ya existe? ¿Sí? Esa verificación la debería hacer acá. O, por ejemplo, restricciones de estado, si el pedido ya fue enviado y así sucesivamente. Alguna violación de los sistemas que ustedes están desarrollando. Que se les ocurra algún caso de error y que la validación o en lugar de programar el camino feliz, qué cosas salen mal, se les ocurre que podrían como regla de negocio. ¿Qué caso de error tienen para alguna aplicación, la que ustedes quieran, que estén desarrollando? Profe, por ejemplo, el nuestro tiene, muy resumidas cuentas, es un sistema Sí, de gestión de control de stock o de sí, inventario, con, bueno, hay una funcionalidad estrellita que, por ejemplo, una regla que se me ocurrió fue que para la regla de negocio no podría algún movimiento de entrada o de salida de stock podría ser sí. negativa, tiene que ser por lo menos mayor a cero, o sea, entero o positivo. Eso podría Bien. aplicar como una regla de negocio, como una prueba en realidad. Sí, sí, pero también podría parecer una regla de negocio, pero también podrías tomarlo como algo como, no digo nulo, pero un valor negativo. Podrías controlarlo acá, Ok. ¿sí? Aplica más que nada del lado de la presentación más que de la capa de servicio, entonces. Mira, O está ahí, eh, está como en un gris. está No como en un sé. gris, está como en un gris y te comento los dos escenarios en que por qué los colocaría a los dos lados. Entonces, si vos en la capa de presentación, vos recibís, supongamos, vamos al escenario de nuestra aplicación. Vos le diste al tipo, para el navegador, vos le renderizaste una vista y que te haga un pedido. ¿De acuerdo? Vos Claro, estás acá, vos sos el usuario y vos tenés un spin. Digo, le dijiste defina cantidad a descontar, ponele, estás descontando o por el escenario que quieras, porque estás moviendo de un warehouse al otro, de un depósito al otro. Entonces le das un spin, para arriba y para abajo. Para arriba sube y para abajo resta. Por un error tuyo de programación, el spin pone negativos. Ponele. Entonces, el primer control era que cuando le renderizaste la vista, deberías haber definidos los mínimos en el spin. Supongamos que eso es porque vos confías en la vista. ¿Ok? Pero te venís un poco más adentro y vos me decís, che, estoy en nivel de controlador. Yo sé que le rendericé la vista y no lo voy a controlar porque sé que la vista ya tiene el control del spin. ¿De acuerdo? claro. Bien. Entonces vos decís, confío. El HTML se dibuja, los límites los manejo yo. Y el usuario malintencionado, sabiendo del bug tuyo, pone Claro. F12 en el navegador. ¿Está bien lo que digo? Díganme si le Sí. erro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y te altera algún código de tu HTML. Me Que rompe toda cuando, la lógica. o sea, tu lógica, lo que vos esperabas porque confiabas que le renderizaba la vista de la manera correcta, que vos se la entregaste, él te la manipuló. Vos Claro, acá ya no tenés el control. Pero él cuando te devuelve tu esquema de nuestro esquema interno que nos popula los datos de nuestro dominio con los datos que vienen de parte de la vista, es decir, se llenan los datos de mis entities automáticamente, y bueno, vos recibiste un valor negativo. ¿Por qué? Porque él te modificó de manera maligna el criterio que vos le habías dado al navegador. Bueno, si vos confías ciegamente, el controlador va a procesar una solicitud con un campo no válido. ¿De claro. acuerdo?
O sea, siempre me conviene desconfiar del lado del cliente también. Siempre. Pero Ta. esto no termina ahí. Porque vos desconfiaste del cliente, estamos trabajando, siempre trabajamos a la defensiva. Yo creo que al principio les dije que vamos a trabajar siempre a la defensiva. Entonces, supongamos que desconfías de este navegador porque te consume mal. Bien, vos lo manejaste a nivel controlador y agregaste los controles acá. Entonces, ahí sí es un campo obligatorio, vacíos o nulos, como vimos, pero también puede ser para tu escenario válidos, o sea, no negativos. Nunca te va a llegar una letra, pero sí te va a llegar un número dentro del conjunto posible de valores negativo. ¿Está? Entonces, vos agregás ese control acá y te aseguraste. Bien. Ahora, vos le pasaste la solicitud acá a este señor. Pero vuelvo a lo mismo en el escenario que charlábamos hoy con otro compañero. Este servicio brinda servicios a todo el que me consume, no solamente a este controlador que yo espero que me consuma. Porque el sentido es este. Yo no sé quién me consume. Yo sé que me consume. Entonces, otro desarrollador en el equipo se dice, listo, tengo un servicio que procesa movimiento de mercancías entre los depósitos. Listo, ¿para qué voy a desarrollar mi propio servicio si ya lo tengo? Crea su controlador acá, que procesa las solicitudes porque él lo necesita en una tablet y lo consume por acá. Bien, él falla lo mismo que vos. Entonces, el servicio tiene que ser desconfiado también. Y ahí es donde vos tenés que aplicar validaciones también. O sea, este sentido está buenísimo, que yo no conozca, pero yo para cubrir mi rol de mover de un escenario, de un depósito a otro, ¿puedo mover cantidades negativas? Y bueno, si la regla de negocio dice que no, el control también tiene que estar acá. O sea, se lo agregaste acá para el spin, se lo agregaste acá por si hubo alguno que manipuló malignamente tu vista. Y se lo agregaste acá por si en el futuro alguien te consume. Eso es un caso de eruption. Fíjense cómo para tu escenario yo le agregaría controles en todos lados. Y en alguna vez tenés que confiar, ¿no? Y parás. Sí, Pero obvio. bueno. Pero siempre van a trabajar a la defensiva. Siempre. Bien. Me vuelvo a la presentación. Muy bien. Ya tenemos entonces errores de validación, cuando un error puede estar acá, pero también se transforma en una regla de negocio. Y después en la capa de infraestructura. Bien, acá podríamos poner caída de base de datos, violaciones de constraint a nivel de motor de SQL, todas las cuestiones que ustedes digan. Todas esas van a estar ahí. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago si mi aplicación necesita de un motor de base de datos? Esa base de datos no la tengo yo, la consumo desde otro lugar. Bueno, ¿cómo la manejo? ¿Cómo trabajo con ese error? Todas las validaciones van a estar acá. Muchas veces uno agrega restricciones y son muy específicas del motor. Y por ahí en mi esquema de Hibernate, esa constraint yo no tengo cómo escribirla en mis restricciones de mi dominio, porque en realidad mi motor de mis tablas, por el esquema que nosotros venimos trabajando, toda esta infraestructura, por lo que vimos, se arma en función de este modelo. Es decir, todas mis @entity, que son clases POJO, van a terminar transformándose en una tabla. Pero hay escenarios donde yo tengo tablas que no tienen correlato con ningún @entity de la solución de mi problema. Bueno,
Si yo tengo que consumir eso, seguramente esa tabla esté por fuera de Hibernate y bueno, y tengo que tener reglas para manejarla también. ¿Se les ocurre algún escenario donde tengan alguna tabla que no se correlacione con una arroba entity de su aplicación? Yo me imagino en algún caso que haya alguna relación many to many, o sea, una, ¿cómo es que se llama? No me sale el nombre. A ver, Tabla many to many, intermedia. una tabla de relación, decís vos, una tabla Sí, intermedia. exacto. O sea, no tengo una clase entity que, o sea, ya Hibernate lo sabe resolver, entiendo. Sí. Digo, es el Si único vos caso que se anotás me con, ocurre. claro, si vos anotás con many to many, seguramente dependiendo de la estrategia de implementación, Claro. Hibernate te ponga o tres tablas, te genere, ¿no? Tres Ujú. tablas, normalmente de una que sería lo mismo que uno a muchos y muchos a uno, la tabla intermedia, ¿no? Hay otras estrategias que también, pero esas las mapea, es decir, ustedes confían que el, el mapeador haga el laburo que tenga que hacer en función de la anotación correcta. Claro. Sí, o sea, pero ahí confían. Pero se van a encontrar muchas veces con trabajos donde ustedes ya tengan la base de datos creada con anterioridad y no sé, y por ahí tengan tablas que manejan, ¿no? La- Se le cortó, profe. Lo perdimos. Chicos, ¿me perdieron? Ahí está. 2 segunditos, sí. Bueno, esperen, esperen. A ver, ¿sigo presentando? Sí, 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 sí. sí. Ok, sí, se me cortó, pero pero por 2 segundos. Bueno, les decía, eh, yo me he encontrado con soluciones, esperen que estaba mostrándoles esta. Me he encontrado con soluciones donde uno tiene que, el esquema base de datos ya lo tiene armado y uno desearía que con la anotación correcta el arroba entity tenga el ID creado. Pero hay esquemas donde hay unas tablas que manejan la cantidad de elementos que se están insertando en cada uno. Como que, imagínense que el ID que es autogenerado, lo manejan por fuera del motor de base de datos y el autoincremental. Eso es un ejemplo. Entonces ustedes no tienen el arroba entity, pero para trabajar con las entidades, ustedes tienen que interactuar con esa tabla que no forma parte del dominio del problema. Eso es un ejemplo, no sé, una que maneja IDs de cuántos elementos tengo ahora en cada tabla, bueno, eso lo he visto. Y después hay sistemas que cuando se levantan se configuran a partir de datos manejados por la base de datos, no sé, un conjunto de properties para el sistema y variables de entorno están persistidas en la base de datos. Eso es otro ejemplo donde ustedes no tendrían la correlación de arroba entity. Bueno, acá es donde nosotros les decimos que va a haber reglas de casos de error cuando interaccionan y hay violaciones en las constraints a nivel de motor de base de datos. Más decirle que si se mantienen dentro del estándar, es probable que Hibernate lo resuelva por ustedes. Pero si están trabajando con una base de datos ya construida, es muy probable que tengan algún proceso, no constraint, tengan algún proceso, algún store procedure. No sé si han visto en, en SQL Server o MySQL procedimientos almacenados. Son procesos que, dadas determinadas condiciones, se lanzan automáticamente y cambian el estado de las bases de datos. Bueno, ese tipo de cuestiones tienen que tenerlas en cuenta para la capa de persistencia. Muy bien.
¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, todo bien, profe. Ok. Bueno, ahora, cuando ustedes están trabajando con este esquema de encontrar el error, ustedes van a tener que mapear en cada una de las capas en nuestro esquema de given when then. Entonces, siempre esos casos de error que nosotros identificamos, tenemos que traducirlos en escenarios claros que se puedan testear. Entonces, ahí lo que han visto en las grabaciones es partir de, dado un escenario, que existe un usuario con el email tanto, cuando se intenta registrar un usuario con el mismo email, entonces el servicio lanza una excepción, por ejemplo. Y fíjense que normalmente ustedes el manejo de excepciones lo dejarían para el último, ¿o no? Claro, sí. Bueno, fíjense que en este caso nosotros diríamos no. Las excepciones serían capaz tal vez los primeros escenarios que tendríamos que charlar. Bien. Y eh, entonces, a ver si me queda alguna más. No digo que empiecen desarrollando las excepciones, pero la idea es que los escenarios que se planteen siempre terminen por manejar las excepciones primero. Si tuviéramos que implementar una funcionalidad de punta a punta, y con esto vamos a ir cerrando. Si tuviéramos que implementar una funcionalidad de punta a punta, vamos a planear el orden lógico y vamos a tratar de ver cómo fluyen los datos entre las distintas capas. ¿De acuerdo? Entonces, primero, pensaríamos, ¿no? Un esquema mental de cómo resolverlo. Primero pensamos, en función de viendo que vamos a trabajar con errores. Primero, los modelos y las excepciones. Como son pocos y no tienen lógica de negocio, es muy probable que cuando tengan una funcionalidad, lo primero que puedan construir sea la entity. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí las excepciones personalizadas. Bueno, ahí discutiremos si son runtime exception o de quién extienden para crear la excepción. Fuera de la cursada va a estar discutir si la hacen verificada o no verificada, pero con gusto, si alguno tiene alguna duda, lo charlamos. Gente, ¿extenderían siempre de runtime exception o deception? Chan, No estoy seguro. no está seguro. ¿Cómo, profe? Perdón, Eh, ¿puede repetir la pregunta? Me perdí un poco en el hilo. bueno, nosotros los retraigo un poquitito, para capaz que yo los perdí acá. Nosotros dijimos, bueno, che, empecemos identificando casos de error. Errores de acá de validación, errores de regla de negocio, errores de infraestructura. ¿Listo? Sí, Si yo empiezo de out-in, empezaría por acá. Y si empiezo con in-out, o sea, de adentro hacia afuera, empiezo por acá. Yo les di un sabor intermedio y les dije, che, tratemos de empezar por los servicios, por las reglas de negocio, pensando en las funcionalidades, pero ya que voy a empezar por el medio, vamos a identificar los casos de error, no empecemos por cualquier lado. ¿Bien? ok. Me paso acá. Tengo los escenarios de error y tengo que traducirlo a escenarios claros. Cuando digo, che, a ver, empiezo por el medio. Bueno, me tiento a empezar por el servicio. Bueno, voy a probar el servicio y lo tengo que traducir a escenarios claros. Dado que, esto porque lo tomé del ejemplo del servicio login o servicio usuario, no me acuerdo el servicio que tomé, pero es el que ya le entregamos. Dado que existe un usuario con un email, creo que es el servicio usuario que registra un usuario.
Cuando intento registrar un nuevo usuario con el mismo email, entonces, ¿qué pasa? Lanzo la excepción. Claro. ¿Y por qué no empiezo con, dado que no existe un usuario, cuando intento registrarlo, el usuario se registra? ¿Y por qué es el camino feliz? ¿Qué les digo yo? No. Busquen el error, o sea, los casos límites, alguien que quiera registrar a alguien que ya está registrado, alguien que quiera mover de un depósito algo que no existe, cantidades negativas. Esos son los escenarios que se prefieren para empezar a programar. Por ahí empiecen. Entonces, es muy probable que terminen desarrollando las excepciones. Las excepciones van a terminar siendo para nosotros el mal uso de mi API, es decir, van a representar a alguien que me está queriendo usar de una manera que yo no sé responder. ¿Me siguieron en el razonamiento? Sí, Sí. Cuando yo no sé qué responder, los sabores para esas excepciones son, es un bug del programa, un bug, es un error de programación. Todos los errores de programación los tengo que resolver yo. Si yo tengo un null pointer exception, ¿quién lo resuelve? yo, El programador, yo. claro. O sea, haber instanciado un objeto antes de querer invocar un comportamiento es un bug. Lo resuelvo yo. Ahora bien, hay otros errores, es que son errores del uso de la API, es decir, alguien que quiere que haga algo para lo cual yo no estoy preparado. Bueno, ahí es donde meto yo mis excepciones. Esto es una excepción del negocio, usuario ya existente exception. Yo puedo transformarlo en excepción genérica, pero bueno. Entonces ahí me muevo acá. Y les dije, cuando ustedes hacen sus excepciones, es decir, usuario ya existente exception, pueden decidir extender esto es de básica 2, de runtime exception o de exception. ¿Cuál Claro. sería la diferencia entre extender de uno y otro? ¿O por qué elegirían uno o por qué elegirían del otro? Puede ser que me equivoque, Dime. pero entiendo que el runtime exception va al error en tiempo de ejecución y no recuerdo bien si o sea, al ejecutar directamente de exception, la excepción podía ser personalizable. No sé si venía por ahí. Todas las excepciones son personalizables, o sea, en el esquema de herencia de excepciones tienen permitido extender un runtime exception y extender de exception. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que si ustedes extienden de runtime exception, en tiempo de escritura de código, o sea, ustedes escribiendo el código, si no quieren tratarla o relanzarla, la transforman en runtime exception. Si ustedes extienden deception, el método o el comportamiento que lance una excepción está obligado a tratarla o a anunciar que la trata. Entonces, eligen de qué extender va a favorecer a la escritura por decirlo así, de la API, es decir, me va a ayudar a mí a saber que cuando alguien use mi servicio, sabe si lanzo una excepción o no sabe o no lanzo. Entonces, en la firma de los métodos que usan el servicio, están obligados a tratarla o por lo menos anunciar que lanzan. Uy, capaz que fui un poco intrincado. A ver, me vuelvo al código a ver si lo puedo, pero en la verborragia mía no sé si lo logré transmitir. A ver si tengo acá. Nosotros teníamos una excepción. Usuario inexistente exception. Fíjense. Extiende exception. ¿Bien? Sí,
¿Dónde lanzo una excepción? Pero vamos a ver mi controlador. Voy a mi controlador. Voy a ir a mi controlador. ¿Dónde lo tengo? Eh, Ahí en presentación creo que está. sí, pero espérenme, Más abajo. tengo la pantalla grande. Está. No Arroba está abierta la controller. carpetita. Acá Ahí está, está. acá está. No lo veía. Entonces, a ver, datos login. No. Controlador. Bien, a ver si acá lo trato. A ver. Miren, acá. Miren esta porción de código. El comportamiento mío, el comportamiento mío lo que va a tener que hacer es registrarme. ¿De acuerdo? Registrarme. Yo le dije que pensemos en el camino del error. Entonces, cuando yo intento registrar, alguien me va a pasar un model attribute de usuario y Spring por mí me va a bindear, me va a transformar ese formulario HTTP, ese formulario HTML, perdón, me lo va a bindear y me va a transformar en este dominio usuario todos los atributos que traiga el usuario y me lo va a popular automáticamente. Eso, ninguna duda. Entonces, tomo el model map, lo creo, invoco el servicio. Un servicio usuario registrar. El servicio usuario registrar, mm, servicio usuario, eh, no, servicio login, perdón. Servicio login, discúlpenme, tengo la vista arruinada. Servicio login en la interfaz tiene registrar. Y él anuncia que lanza una excepción usuario inexistente. ¿Por qué tiene que anunciar? Porque usuario inexistente exception, este hombre que está acá extiende de exception. Si él extendiera de runtime exception, él no estaría obligado a anunciar que la lanza. Es decir, ¿vieron lo que hice, no? El servicio login, allá hago control Z, pero... Y fíjense, me sigue compilando. ¿Por qué? Porque yo extiendo y digo que cualquier error es en tiempo de ejecución. Entonces, Java, ¿a qué me obliga? A que si yo en el comportamiento que voy a invocar ocurre una excepción del tipo runtime exception o cualquier subclase, como es un error que yo debería haber manejado en tiempo de escritura o es un bug de mi sistema, no hago nada. Que explote, reviente por los aires y que no le avise a nadie. Porque sé que si yo escribí con corrección, nunca hubiese sucedido ese error. Pero como nosotros estamos hablando de reglas de negocio nuestras, está, reglas de negocio nuestras, yo quiero anunciar, quiero que sepa cualquiera que use mi servicio, y que quiera guardar, yo lanzo una excepción personalizada. Entonces, cuando yo extiendo exception, todo el que me use va a estar obligado a proteger mi código en try catch o lanzarlo. En este caso en particular, mi controlador datos login va a usar el servicio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Este lanza una excepción. Ya dijimos. Pero ¿qué pasa? A ver si cómo comento esta línea. Mm.
Uy, uy, esperen. Y acá hay algo más. Acá haría, creo el model map, invoco el servicio y retorno lo que tenga que retornar. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Esto no compila. ¿Por qué no compila? Y digo, che, pero ¿por qué no compilas si yo estoy invocando un servicio? No tenés que preocuparte por mí. Pero ¿qué pasó? Mi excepción, que se puede lanzar dentro de registrar, es de tipo exception. Entonces, yo estoy obligado a agregar la excepción a la firma del método o protegerlo contra el catch. Es decir, además de mi método tener la firma, yo informo al que me va a usar que yo dentro de mi código lanzo una excepción. ¿Se entendió ahora? sí, profe. Bien. Si ustedes quieren decir, che, bueno, no hago nada, listo, no haces nada, bueno, le va a explotar la papa caliente, le va a explotar al cliente. ¿Y qué haces? No, anuncio. ¿Listo? Le digo al que me use, como ya no hay nadie que me use a mí, esto explota en el cliente. ¿Quién me usa a mí? Nadie. Yo de acá renderizo la vista y se va a transformar en un error que le explota la papota al cliente. Entonces, por eso es que es no trivial elegir de quién extienden. Para ustedes, en el día a día, ahí todos quisiéramos extender de quién. Y de La Exception. De Runtime la Exception. runtime, claro. Ah, ¿Por qué? ujú. Y porque no tengo que escribir ni try catch ni anunciar que lanzo y bueno, si se Y rompe, se bueno, rompe. pero es más propenso a que se rompa y no quiero que se rompa. No. Esto se rompe. Esto se rompe por un runtime exception es porque vos como programador dejaste pasar algo que no tenía que pasar. Así de Ah, simple. ok, entendí. Si ocurre un error, vos tenés que romper porque alguien está usando mal tu API. Pero ¿qué pasa? En este esquema de que nosotros estamos manejándonos diagrama arquitectura en capas. En este esquema, que tiene tantas capas tan profundo, y vos no sabés dónde va a ir a terminar tu error, pero siempre es el pantallazo azul de Windows que a vos te deja sin sistema. Y a vos no te sirve como desarrollador que, que el que está queriendo comprar una hamburguesa le diga servicio no disponible y te quedas con hambre. O al que estás queriendo despachar un pedido te diga un pantallazo azul y tu pedido no puede ser despachado. O estás a la salida del cine queriendo obtener un vehículo y por algo que hiciste mal, vos no te quedaste sin vehículo que te transporte. Entonces, es complejo. La mejor forma es, y bueno, esto lo elegirán ustedes, es escribir con corrección. Entonces, decidir si hacen runtime exception, todas las excepciones, pero ustedes son ninjas. No le explota nada al cliente. O hacen extender deception y están seguros de avisarle que al que los usa, che, guarda que yo lanzo una excepción. Me vuelvo al código y vemos la última partecita del servicio que estábamos viendo, ¿no? Datos login, no, perdón, controlador, servicio login registrar, ¿no? El servicio login implement, tiene registrar y cuando él va a registrar, fíjense lo que hace. Dice, yo lanzo usuario inexistente. Acá está el que me va a usar al servicio sabe que ante un usuario existente yo lanzo una excepción. Es parte de la documentación, tanto como la interfaz pública como las excepciones que yo genero. El que me usa sabe que la lanzo. Le aviso. Entonces, digo, yo recibo un usuario porque espero un usuario. Entonces, si recibo un usuario, le pido al repositorio, dame un usuario, lo transformo en usuario encontrado, lo renderizo, esto hará algo por mí.
y le digo, usuario, get email, usuario, get password. ¿Ok? Lo pedí. Lo busqué con esos dos valores. Acá póngale que ya tendría, en vez de password tendría que venir algún hash, alguna cosa, pero eso se lo dejamos a ustedes. Entonces la pregunta, ¿por qué yo lanzo una excepción acá? Es el caso de error. Si yo estoy queriendo registrar y el usuario ya existe, ¿no? ¿Me siguen? Sí, ¿Por qué intentar insertar esto que me va a generar una excepción en la base de datos? ¿Por qué? Porque voy a violar el criterio de unicidad. Entonces, file fast. Traten de fallar lo más rápido posible. Entonces, si alguien intentó guardar un usuario que ya existe, ¿yo qué hago? Lanzo una excepción usuario existente. Y ya lo documenté. Y por eso es que lo hago así. Aviso. Y si no ocurrió el error, tac, guardo y no lanzo la excepción. Si el usuario ya estaba, mi código debe controlar, porque yo no sé que lanzo esto, debe controlar qué pasa en este caso. El controlador login, ¿qué hizo? Si vos puede lanzar una excepción porque me lo avisó, yo tengo que colocarlo dentro de mi bloque try catch. Si sucedió el error, ¿qué hago? Cacheo el error, lo llamo usuario existente, bueno, voy a dejar de tocar para que no se me genere el pop-up. En la línea 59, lo que hago es avisarle al cliente, genero mi modelo, inyecto la información, retorno el model and view con el error pertinente. Para cualquier otro caso que no sea usuario existente, lo hago un error genérico, error al registrar el nuevo usuario, lo que fuera. ¿Bien? Por eso es que cuando nosotros dijimos por dónde empezar, empezamos por acá. Uy, bien. Después, una vez que tenemos acá, implementamos el repositorio, solo con los métodos necesarios para guardar, buscar email, siempre traccionados por quién, por la funcionalidad del caso de uso que estoy usando. Después, una vez que terminé con el modelo y las excepciones para el camino límite izquierdo y derecho donde los errores se esconden, paso al servicio, implemento la lógica feliz en un bloque try catch validando precondiciones. Y ahí sí pongo validación de condiciones. Después, una vez que tengo todo el servicio bien tuneado, pasaría al controlador. Yo ahí le dejé un asterisco, no me acuerdo por qué le dejé asterisco. Bueno, mapeo la ruta con request mapping. Voy a recibir, ahí sí, una vez que tengo el servicio bien, bien probado, con caminos de poco felicidad y después con un camino feliz, recibo los datos con el request param en modo de attribute que ya vieron, uso los bloques try catch para capturar excepciones lanzadas por los servicios, siempre las excepciones las lanzan mis servicios. Esta forma de trabajar siempre me mantiene mi controlador lo más flaco posible, pensando en la testeabilidad y pensando en las responsabilidades de los principios sólidos. Y por último, el controlador envía un model mapa a la vista, agregando mensaje de error si algo cayó mal, que es lo que acabamos de ver. Y por último, las vistas renderizan los datos y muestran el mensaje de error correspondiente al usuario. Digamos, ese es el esquema de trabajo que nosotros les proponemos. Bueno, ¿alguna duda? no, profe, mi parte no. Bien. Vamos a cerrar. eh,
Lo último, ya para dejarlos que se queden trabajando con sus TPs, vamos a pensar, vamos a cranear, crear reserva de habitación en un sistema de reserva hotelera. ¿Ok? Dale. Bien. ¿Cómo lo cranearían? A ver, ¿cómo lo cranearían? ¿Cómo lo encaran? ¿De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro? ¿Qué hacen? La propuesta que le habíamos hecho era esta, ¿no? Empezar por acá. Bien. Vamos a identificar los componentes y vamos a establecer responsabilidades. ¿Qué componentes en un sistema de reserva hotelera encontrarían? A ver, ¿qué componentes? Y la Podría tener habitación. claro, el servicio habitación o mejor dicho, servicio reserva. Está bien. Entonces paren un poquito. Me vuelvo un poquito para atrás. Primero pienso en los modelos. ¿De acuerdo? Primero pienso en los modelos. Vamos a ver. Si tuviésemos que pensar en los modelos, ¿qué entities irían acá? Mínimamente, reserva Habitación. y habitación. Habitación. Perfecto. Eso nos da el primer mapeo. Y si estamos mapeando reserva y habitación, ¿qué otra cosita verían ahí? Estamos hablando a nivel de entities, ¿eh? Un usuario. Podría haber un Oh, usuario. Podría haber un usuario. Y si hay un usuario, ¿qué hay? una relación. Sí, señor. Entonces ahí tendrían el mapeo en many to one, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí va. Entre, no sé, many to one, entre reserva y habitación y entre reserva y usuario, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Y ahí Sí, entraría la discusión de qué ponen y qué no. sí, podría ser. Podría ser. Sí, many to one. Si ustedes nos preguntan a nosotros, siempre empiecen por relaciones one to one para ver que todo funcione y después transformarlas en cualquiera de las variantes de muchos a uno o unos a muchos. Bueno, ahí van a tener que tener en cuenta las relaciones y las cuestiones de performance cuando me traigo muchos a muchos y ese tipo de cuestiones, pero escapa lo que queremos ver ahora. Pero sí la identificación de los componentes cuando estoy en el caso de uso, crear reserva. Bien. Eh, lo siguiente es un repositorio reserva, ¿o no? Repositorio. Un repositorio reserva que lo que haga es interaccionar con las reservas. Y por ejemplo, si voy a crear reserva, ¿cuál sería el comportamiento que le pedirían al repositorio reserva? No sé, buscar reserva, reservas, por ejemplo, por habitación y fecha. Supóngase. O sea, para ver si esa habitación ya está reservada con anterioridad. Y verificamos solapamiento. Ahí haríamos el servicio reserva con todas sus interfaces, ¿no? Y acá está la verdad del negocio. Aquí todo negocio. Negocio.
Aquí todo negocio. ¿Sí? Entonces, no solo reglas de negocio, sino que aquí van a, no solo en la reserva de, porque acá nos tentaríamos a crear, guardar la reserva solamente, no, pero vamos a tener que ver si cuando se invoca el repositorio y se busca reserva de habitación y fecha, hay disponibilidad, ¿no? Una vez que tengo eso, ya que el servicio está, iría por quién. Se está checando medio mucho, ¿eh? Ahí iría por quién. Iría por el controlador reserva. Controlador reserva. Bueno, y acá vamos a gestionar todos los endpoints de, eh, por ejemplo, del post con con el tratamiento o se hace cargo de del verbo con el mensaje hacer reserva, ¿no? Por ejemplo. Y por último nos quedaría desarrollar la vista y bueno, y ahí en la vista tendríamos las componentes, no sé, reserva nueva, digo para identificar, esto es JSP, pero y reserva sin éxito, son las componentes. Entonces tengo entity reserva, entity habitación, entity usuario, repositorio reserva, con un comportamiento reserva por habitación, servicio reserva, aquí todas las reglas de negocio, tanto camino feliz como el camino de que quiero hacer una reserva con una habitación existente. Ahí el sabor de lanzar la excepción. Después, controlador reserva, con toda la regla de negocio y los bloques try catch en función de si esto lanza o no una excepción. Y por último, la vista, reserva nueva con toda la reserva. Bueno, y en la identificación de los... ¿Esta partecita les quedó clara o no? Si quieren verlo, para ustedes que... Voy a cerrar esto. Si quieren verlo, cómo está bueno ver esto de los caminos felices, eh, cuando uno toma un escenario y dice, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo planeo. Es decir, ese caso de reserva habitación y los componentes identificados, a veces se pueden ayudar con algún diagrama. Este es un diagrama OML de diagrama de secuencia, donde ustedes ven transcurrir la temporalidad. Esto está fuera de la cátedra, pero está bueno para que lo identifiquen en las distintas etapas. En este diagrama de secuencia es el usuario del alumno que completa el formulario con las fechas. Este es el caso de uso en el camino feliz. La vista reserva nueva, que ya la definimos. Reserva nueva, reserva nueva. Bien. Ese hace un send en el formulario y acá metemos el DTO de la reserva. Para ustedes es el binding automático de los datos que necesito para la reserva. El controlador reserva invoca el servicio. ¿Con qué? Va a haber una llamada al servicio con el usuario, la habitación, fecha de inicio y fecha fin. Nosotros dijimos usuario, usuario de habitación y la reserva va a tener fecha de inicio y de finalización. El servicio reserva, pero la implementación concreta comienza la transacción. Ahí invoco buscar reservas por habitación y por fecha. Y bien, le paso la habitación, la fecha de inicio y fin. Esta es la implementación concreta del repositorio y eso se va a transformar en una sentencia SQL contra la base de datos que va a seleccionar todos donde cumplan con estos criterios. Bueno, si vuelve vacío significa que no hay ninguna reserva. Si no hay ninguna reserva,
Yo acá en el servicio reserva creo la reserva, se guarda la reserva, se inserta la reserva. Acuérdense que el gestor de mi repositorio, después del insert, me devuelve un ID, reserva registrada, me devuelve la reserva con el objeto y agrego el mensaje de éxito y retorno la confirmación y devuelvo que se renderice al browser reserva exitosa. Ese sería el conjunto de componentes de un mapeo de punta a punta de la resolución en el camino feliz de reserva, de crear reserva de habitación. Y ahí lo vimos, ¿sí? Cómo fui, por dónde lo empecé por las anotaciones, determiné cuál era el repositorio y empecé por las reglas de negocio del servicio. Después que tenía el servicio bien tuneado, hago un controlador bien fino usando el servicio que ya testé. Acuérdense que las capas, las subsiguientes, no conocen nada y cuando van a testear, ustedes tienen que, si están testeando el servicio, van a moquear el repositorio y si están testeando el controlador, van a moquear el servicio. Pero como sé que yo empecé por el servicio y el servicio hace lo que tiene que hacer, yo estoy seguro que tengo una red de contención que cuando testeo el controlador, mi servicio funciona como corresponde. Bien, ese es el camino feliz. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un camino no feliz? A ver que por acá tengo un camino feliz, camino, excepción no, este. Bien, cuando tengo un camino, el otro escenario yo les dije que identifiquen escenarios de error. A ver, me vuelvo a la presentación. Identificación de casos, siempre un diseño a la defensiva, es decir, nunca piensen que en esa ira de izquierda a derecha, el que me consume como yo espero que me consuma. No, él siempre va a tratar de beneficiarse de algún bug mío. Entonces, siempre un diseño defensivo. Entonces, ¿qué errores podemos identificar en esa crear reserva pensando en el camino defensivo? Chicos, miren, me vuelvo de nuevo al camino feliz. Si yo estoy en mi servicio y estoy a la defensiva, ¿qué puede haber? Y así hasta el momento en el que llega a la base de datos, en vez de que llegue una lista vacía, llega a una lista con algo. O sea, hay una reserva ahí. También puede ser, pero antes de eso, fíjense, el que me consume con fechas. ¿Algún campo vacío? Puede ser campo vacío, pero vamos a escribir algunas. Que él me diga que yo salgo, o sea, fecha de salida. Vamos a escribir todo. Fecha de salida mínimamente es menor que la fecha de entrada. ¿Está bien o está mal? Está Está mal. mal, es el error. Listo. Entonces, ¿qué hago yo? Lanzo una excepción, fechas, ya estoy pensando, fechas inválidas, exception. Nosotros fíjense, exception, en las excepciones que cuando estábamos revisando, no le hemos puesto el, el sufijo exception. Es muy común que todas las excepciones tengan el sufijo exception. Usuario inválido exception, fechas inválidas exception. Bueno, eso es común. La otra, que la habitación ya está reservada, ¿o no? Entonces, habitación
ya reservada. ¿Y qué voy a lanzar? Y habitación no disponible exception. Bien. Otra. Bueno, acá ya se me debería haber puesto una más. Espérenme. No. Bien. Vamos a checar un poquito acá. ¿Dónde, chico? Acá hay un menos acá. Ahí va. Entonces, estoy en... Ah, ya lo he puesto acá. Bien. Otra cuestión que puede ser, esto el primer conflicto, esto es conflicto de negocio, ¿no? Esta, perdón, la habitación. La de esto, validación de lógica, está conflicto de negocio. Eh, puede pasar que el usuario no esté logueado, ¿no? Que me quieran consumir. Claro. Y bueno, ¿y eso qué va a hacer? No lanzamos una excepción, pero redirigimos a barra login. Eso hay que planearlo. Después, logueado. Después, más fechas. ¿Qué puede pasar? Fechas en el pasado, ¿no? Como que quiere Sí, elegir fechas sí. no disponibles. Si alguien y si hay fechas en el pasado, ¿con qué responderían? No sé, con un mensaje en el model map le ponen en el error mostrar error en formulario y acá le podrían poner no se Sí, puede reservar en el rango de pasado. fechas inválidas. Ah, sí, rango inválido. Aunque sean más expresivos, como tienen la posibilidad de parametrizarlo, pueden ser. Pueden poner un mensaje eh, rango de fechas inválido, o algo más acorde al error, dependiendo del error que están manejando. Fechas en el pasado podrían poner no se puede reservar, no se puede reservar en el pasado. ¿Qué hice? In- ahí yo creo que hice un... Tocó algo que se le borró, profe. Sí, ahí va. Por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos bastante. Entonces, dijimos, identifico los componentes, todos los componentes que voy a trabajar. Después que identifiqué los componentes, identificamos el caso de error en función del escenario que estamos trabajando. Vemos cómo reaccionamos, con excepciones, redirigiendo o agregando mensajes de errores que voy a poner en la interfaz. Bien, el otro punto, yo les dije que vamos a tratar de una estrategia de implementación con foco en TDD. A ver si puedo cortar. Sí. Bien. Cuando hacemos la estrategia de foco en TDD, bueno, acá, ¿por dónde empezaríamos? Siempre yo le dije que tratemos de empezar por dónde. Por los servicios. Entonces, el primer test, comenzar por los servicios. Listo. Cuando comenzamos por los servicios, empezamos por servicio
reserva test, ¿no? Servicio reserva test. ¿Y cuál es el primer escenario? Bueno, vamos a decir, intento de reservar una habitación ocupada. Bien, eso que nos dé el rojo, hacen lo mínimo de verde y así sucesivamente. Si yo digo servicio reserva test, ¿qué es lo primero que voy a escribir? ¿En qué termina esto? Cuando hago servicio reserva test, ¿qué espero crear después del rojo para que me dé verde? Lógica mínima en servicio reserva impl, ¿no? Y bueno, y acá le inyectaré, esto va a tener el mock, ¿de quién? Del repo. Bien. Bien. ¿Se entendió? Y así lo van a trabajar. Y a ver qué me queda. Voy a cortar esto. Básicamente. Y lo último que les queda. Vamos a ver el flujo de la petición. Yo les dije que les iba a mostrar el camino no feliz. ¿De acuerdo? Este era el camino feliz. ¿Qué pasa cuando la habitación está ocupada? Fíjense, hacen la misma petición, hacen el select, les devuelve un registro. Eso significa que hay una habitación reservada. Aquí en el servicio, si yo acá en el servicio no manejo la excepción, falla la regla de negocio, se interrumpe el flujo normal, lanzo yo servicio, la excepción habitación no disponible exception, eso la tomo en el controlador. Una vez que tomé el error, en el bloque try catch, porque acá dije que lanzo la excepción, y en el model map pongo el error, habitación ocupada, y se la devuelvo para que se renderice. ¿Bien? Ese es el flujo normal. ¿Y qué pasa si yo empiezo al revés y no hago eso? Bueno, me va a pasar lo siguiente, que si yo intento dejar que pase, yo lo llamo burbujeo, pero en realidad hago la petición, falla la regla de negocio, este decide no hacer nada porque puede el controlador, decide no hacer nada, la excepción se propaga y termina mostrando el mensaje de error, un error 500 en el navegador. ¿Sí? Bueno, yo creo que con eso tenemos suficiente. Hemos recorrido de punta a punta toda la aplicación y cómo le proponemos nosotros que encaren cada funcionalidad. No sé, ¿alguna duda? ¿Qué les pareció? Interesante. Bien, entonces, última pregunta. ¿In-out o out-in? O sea, ¿de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? La respuesta, a ver, me voy a volver acá. Acá que estoy escribiendo. Los dejamos a ustedes trabajando con el IDE, es decir, trabajen con sus proyectos. Entonces, la respuesta del debate. Out to in versus in to out.
o todas las sabores que ustedes definan. Entonces, hoy definimos que no hay una respuesta incorrecta. No hay una respuesta incorrecta, pero sí logramos identificar, pero sí hay una estrategia más segura. Cuando yo les digo estrategia más segura es todo discutible, es decir, no hay una respuesta incorrecta. Pueden decidir tomar cualquiera de los caminos, pero sí hay una estrategia más segura. ¿Y cuál es la estrategia más segura? Es aprender del código. Aprender del código. Entonces, si uno aprende del código, siguiendo ese formato que vimos de tratar de, en principio, identificar todas las clases y las entities, ver los caminos que llevan al error, tratar de tener repositorios lo más finos posibles y no sobrecargar con AVMs, comenzando por los test de los servicios. Primero, los bordes, caminos infelices, para determinar caminos felices. Una vez que tengo todos los servicios, el servicio armado, recién paso al controlador. Y por último, puedo renderizar la vista. Bien. Yo creo que esto es todo. No sé, ¿alguna duda, alguna otra consulta? Y vamos a poner lo que a nosotros nos parece mejor. Entonces, para nosotros, el enfoque. Vamos a llamarlo in-out, es decir, de adentro hacia afuera. Pensando en el adentro hacia afuera, esa variante que empezamos por el modelo / servicio hacia la vista. Termina siendo la opción, y entre comillas, opción, vuelvo a poner entre comillas acá, más recomendable. Bien. Listo, chicos. Yo creo que con eso tenemos. ¿Alguna duda, alguna cuestión? De mi parte no, profe. Bueno. ¿Los dejamos trabajando entonces? Ah, profe, ¿podría pasar el PowerPoint que se usó en la clase? Sí, sí, sí. Lo comparto. Espérenme que lo grabo. Creo que se graba automáticamente. Yo descargo la copia y se la subimos. ¿Ok? Más Perfecto. más esta edición que agregamos ahora. Nada más de mi parte. Bueno, chicos, Y el disculpe, profe, sí, ¿el UML también nos podría pasar? sí, quieren que les pase el texto, este diagrama, porque les paso todo. Este Dale, UML, sí, el UML y el de la gama de la arquitectura. bueno, listo, se los paso todo. Ok, Dale, muchas gracias. un abrazo, chicos. Buena semana para todos. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Buen fin de, profe. Gracias. Gracias, chicos. Buen fin de. Buena semana. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Chau, chau.